y los romanos pueblos de Israel. De Hechos 9, lo tienen todos, el que lo tiene, bárbaro. Y si no, anótelo, que dice así: Saulo, dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, acá está como los perseguía, ¿no? Dice, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Quería más poder, ¿para qué? ¿Para edificarlos en ese tiempo? No, para matarlos, para ponerlos presos, hacerlos sufrir. Dice el versículo 3, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo Pablo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, el que persigue a los hijos de Dios, Dios nos está mirando. Y los advierte también, les advierte también. Dice, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Fíjense cómo nosotros, como hijos de Dios, vamos a tener una vida fácil. Ojo con eso. Siempre vamos a estar en pruebas. Él dice, Pablo, ¿no? Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, dice, mas sin ver a quién, a nadie. Ya como había quedado Pablo ahí, ciego. Fíjense. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que dice, llevándole por la mano, dice, le metieron en Damasco. Fíjense, un hombre con tanto conocimiento, con tanto poder, ¿sabe lo que significaba que lo tenían que llevar de la mano para guiarlo? Una humillación total, porque él daba órdenes, perseguía, mandaba matar, tenía un poder espectacular, dominaba todo. Dice, ¿dónde? Dice, estuvo 3 días sin ver, ni comió, dice, en esos 3 días, ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. En los momentos difíciles, ¿qué pasa? Uno busca a Dios. Y no hacemos eso. Nosotros muchas veces nos olvidamos de Dios y en los momentos difíciles, ¿qué hacemos? Cuando nos estamos quedando ciegos acá, hablando espiritualmente, ahí nos acordamos recién de Dios, porque las cosas se ponen feas, ¿o no? Nosotros no las podemos solucionar. ¿Quién las soluciona? Es Dios a través de nuestra vida. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Dice que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, fíjense, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Dice, ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Dice, y aún aquí tiene autoridad, dice, de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Miren el poder que tenía. Y el Señor, ¿qué dijo? Este es clave. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. O sea, lo que era Pablo le importaba al Señor. Ahora, ¿qué le importaba al Señor? La transformación de Pablo, como él puede transformar a cualquier persona. ¿Para Dios hay algo imposible? No hay nada imposible. La imposibilidad está en cada uno de nuestros corazones. Ahí está la imposibilidad.
Entonces, cuando uno está pasando por situaciones difíciles, ¿a quién tenemos que recurrir? A Dios. No importa, yo pecador, ya Dios derramó su sangre. Es solamente usted reconocer que es pecador y cambiar, ¿no es así?, su estilo de vida, su estilo de pensar, su forma de actuar. Y todos somos instrumentos útiles, los bonitos, los mediocres y los malos, porque el Señor acá, Pablo, siendo lo peor del valor, que le dijo, vas y haces lo que te digo, le dijo a Ananías. Porque instrumento útil me es este. Entonces, qué lindo que es eso, ¿no? El reconocer que la sangre de Cristo a mí me hace que, como a ustedes, un instrumento ¿qué? Útil. Gloria a Dios por eso. Dice, porque yo les mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. ¿Es fácil seguir a Cristo? No. Fíjense de vuelta, el 16. Porque yo les mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Quiere decir que como cristianos no vamos a tener una vida, ¿no?, de pura felicidad. Va a haber altos y bajos siempre. Pero para eso, ¿a quién tenemos? Para cuando estamos en lo bajo, buscar la presencia de Dios. ¿Se dan cuenta? Porque Dios me quiere poner en un lugar siempre alto, a mí y a ustedes. Pero a veces fallamos en algunas cositas. Entonces tenemos que ver en qué estamos fallando. ¿Quién se lo va a mostrar? El Espíritu Santo de Dios. Es poner el corazón, ¿no es así?, derramar en el corazón, en la presencia de Dios. Derramar ahí. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, dice, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose, ¿qué pasó? Fue bautizado. Ahí, ¿qué recibió? El bautismo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Ya estaba capacitado ¿para qué? Para obedecer a Dios, para creer en quién, en Dios, y para hacer la voluntad de Dios. Y habiendo tomado alimento, dice, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Fíjense cómo fue usado por Dios. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento y cartas, ¿por quién fueron escritas? Por Pablo. ¿Y tuvo una vida fácil igualmente Pablo? Fíjense, fue como muy visto. Y lo que tuvo que padecer. ¿Se dan cuenta? Hoy nosotros que estamos viviendo una vida de gracia, ¿sí o no? Pero con la vida de gracia también tenemos que nosotros, ¿no es así?, tener o sea, pruebas. Las pruebas van a estar siempre, que ya vamos a seguir con el tema. Las pruebas persisten, permanentemente. Porque ¿saben qué? Estamos viviendo ¿qué? En este mundo. Y este mundo, ¿quién lo maneja? El enemigo, ¿o no? El enemigo. Bueno, vamos a ver. Hechos 9 está para recordarlo. Acuérdense, del 1, ¿no es así?, al 19, aquí habla bien clarito, ¿no es así?, de cómo era Pablo y cómo fue mudado Pablo. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Pero tuvo que estar en la presencia de ¿quién? Tuvo que tener la presencia de Dios. ¿Y cómo? Fíjense cómo sería que le tuvo que sacar la visión para que Pablo pudiera convertirse. Yo creo que la visión es algo tremendo, ¿no es así? Y quedarse ciego. Acá estamos viendo de la ceguera que en estos tiempos, como de la ceguera espiritual. Y la ceguera espiritual la tenemos que reprender todos los santos días. Por eso no tenemos que cubrir con la sangre de Cristo todos los santos días. Entonces, fíjense, igual que Pablo, Cristo nos convierte a usted y a mí en ejemplos. Entonces, ¿qué quiere hacer el Señor con nosotros? Todo lo bueno. ¿Se dan cuenta? Él nos ama, dio a su Hijo,
El futuro eterno de muchos está ligado, por lo tanto, a esto. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tomar 7 características de todo esto. Dice, 7 características que estamos cultivando para ser buenos ejemplos, para ser buena influencia, para ser buenos discipuladores. Por lo tanto, buenos colaboradores ¿de qué? Del reino de Dios. Entonces vamos a ver esas 7. Entonces, primera característica, tenemos que tener un empuje interno. Y hay un versículo, ¿no es así? Primera de Pedro 1:13, que dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, ¿cuándo se nos dio esa gracia? Esa gracia la tuvimos de regalo. Pues cuando recibimos a Cristo, ¿qué? En nuestro corazón. Hoy podemos seguir los lomos a través de ¿quién? De fortalecernos en la presencia de ¿quién? De Dios. Porque nosotros en nuestra fuerza no caminan las cosas de Dios, sino en el poder de ¿qué? Del Espíritu Santo de Dios. Entonces, por tanto, tenemos que seguir los lomos, ¿no es así? De vuestro entendimiento para ser sobrios. Tenemos que meternos en ¿qué? En la palabra de Dios, buscar su presencia, clamar y pedirle, reconozco, Señor, como decíamos siempre, sin ti, ¿qué pasa? Nada podemos hacer. Entonces, Jesucristo se manifiesta y nos da su ayuda. Ahora, ¿la ayuda de dónde viene? ¿A través de qué? De su palabra, ¿o no? Él nos ministra por su palabra. Y le tenemos que pedir, Señor, que no la tome como una enseñanza y leyéndola como un libro de lectura, sino que esta enseñanza baje a mi corazón. Porque todos los días tenemos que hacer cambios, ¿no es así? Y entregarle cosas al Señor. Todos los santos días, porque cada día tiene sus cosas, ¿sí o no? Y hay cosas buenas y cosas no tan buenas. Entonces las buenas para darle la gloria a Dios y las no tan buenas para ponerla ¿qué? En sus manos y pedirle al Señor su guía, su dirección. Esa guía y esa dirección viene por su palabra. Entonces, el empuje interno de una persona ejemplar debe ser, por lo tanto, entonces sensible. Un cristiano como debe ser, entonces, sensible ¿a quién? A las cosas de Dios. ¿Se dan cuenta? Pero a la vez debe desarrollar gran capacidad de resistencia a la oposición. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, acuérdense, sino contra huestes espirituales y huestes de maldad. Cuando se presentan dificultades y tropiezos, otros desertan y se desaniman. ¿Se dan cuenta? Nosotros como cristianos, al contrario, nos tenemos que afirmar que mucho más. No podemos desertar porque el diablo ahí está cumpliendo con su objetivo. Y eso es lo que quiere el enemigo, que desertemos, que nos apartemos ¿qué? Del Dios vivo. Entonces muchos desertan y se desaniman, pero el cristiano ejemplar sigue adelante. ¿Y cómo se puede seguir adelante? En el poder de su Santo Espíritu, olvidando lo que queda atrás y prosiguiendo al blanco. Miren qué bueno, ¿no? ¿Cuál es? ¿A quién tenemos que perseguir? ¿Cuál es nuestro blanco? Jesucristo. Es Jesucristo. Y lo que Él nos manda a hacer. Vamos a ver qué dice Filipenses 3:14. Dice: prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces prosigo la meta. ¿A quién? Al que me llamó. ¿Al que lo llamó quién? A cada uno de ustedes. ¿Y quién es ese? Es Dios en Cristo Jesús. Entonces tenemos que proseguir la meta, tenemos que seguir, ¿no es así? El camino que Él nos muestra. Seguir esa dirección que Él nos da. Ahí seguimos. Seguimos.
2. O sea, la otra característica. 2. Vida privada dinámica. Vamos a ver cuál es esta. Dice, un hombre dinámico en público. Acá estamos hablando, cuando se dice nombre, o sea, hombre, es hombre y qué? Y mujer. Todo hijo e hija de Dios. Entonces, un hombre dinámico o una mujer dinámica en público es dinámico también en qué? En lo privado. ¿Se dan cuenta? No hay que dar una imagen falsa por afuera. ¿Se dan cuenta? Porque eso es lo peor que puede haber. Porque en mi casa puedo ser un ogro y afuera puedo ser un dulce. ¿Se dan cuenta? Ahí está la cuestión. Entonces, un hombre dinámico o una mujer en público es dinámico en lo privado. Principalmente también tiene que ser dinámico ¿en dónde? En la vida familiar. En la vida familiar, o sea, con su familia. ¿Por qué el Señor puso al hombre por cabeza de familia? ¿Quién tiene, o sea, la obligación de mantener el hogar firme? Con ayuda idónea. ¿De quién es? La mujer. Pero es el hombre, ¿no es así? Que tiene que ser dinámico y llevar a su familia a los pies de Cristo permanentemente, ¿no? En su vida familiar. Entonces, ¿realmente estamos disfrutando de la vida familiar? Porque afuera mucho chichichi y adentro como estoy. Y puede haber respaldo de Dios así. Entonces, no hay que estar una falsa, ¿no es así? Figura. Yo afuera me figuro como bueno. ¿Y adentro qué soy? ¿Un ogro? ¿Un insensible? Ojo con eso. Dice, en medio de tu familia, dice, ¿hay verdadero respeto y admiración? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? Esposa, ¿cómo trata a su esposo? ¿No es mutuo? Entonces, lo que hacemos afuera, con esa imagen de gente bondadosa, lo tenemos que hacer primeramente ¿dónde? Dentro de nuestra familia. Si no lo hacemos en nuestra familia, ¿qué podemos dar a los de afuera? ¿Se dan cuenta? Eso lo tenemos que pensar todos sin excepción, ¿sí o no? Porque a veces se nos vuelan los pajaritos, ¿no? Se nos vuelan, por eso. Entonces tenemos que pedirle a Dios, Señor, apaciguame. Señor, dame... Encerrar los pajaritos. Claro, dame tiempo para meditar y para poder enderezar, no es así, mi vida espiritual. Dice, o hay un callado resentimiento o desaprobación en todo esto. Entonces, uno calladito y afuera lo bonito. Y en la casa, mudito. Así son las cosas. Pero eso es para analizarlo cada uno, ¿no es así? Porque todos no están pasando por esto. Pero si acá el Señor nos muestra estas cositas, quiere decir que hay casas, ¿no es así?, de cristianos. Estamos hablando que no se están haciendo las cosas, ¿no es así?, con las bendiciones de quién? De Dios, con el respaldo de Dios. Después tenemos la tercera, vamos, ¿no es así? O sea, la tercera característica. Dominio propio y autocontrol. Dominio propio y autocontrol. Segunda de Timoteo 1:7. ¿Qué dice? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué promesas, no? Tremendo. Dice, para ser ejemplo de otros debemos tener una voluntad firme. ¿Nosotros humanamente tenemos una voluntad firme? Jamás. ¿Quién me da esa voluntad firme, segura? Es Jesucristo. Dice, para poder afrontar cualquier situación difícil, con total determinación y resolverla. Entonces, ¿yo qué tengo que tomar? Ese dominio propio, ¿no es así? O sea, esa voluntad firme me la da el Espíritu Santo cuando uno, ¿no es así?, pide ayuda. Y la ayuda que le da el Espíritu Santo es a través de su palabra. Y entonces yo su palabra la tengo que cumplir, la tengo que poner en acción en mi vida. Entonces,
Él me va a dar la determinación para resolverla. Esto es clave para nuestra propia vida y la de nuestros cercanos. Hay que estar dispuestos, estar atentos para detectar cuándo tomar decisiones firmes y valientes. Siempre vamos a tener que tomar decisiones firmes. Y cuando habla de decisiones firmes, las decisiones tienen que ser a través de ¿qué? ¿De lo que yo pienso? ¿De lo que yo quiero? No, a través de la voluntad de Dios. Porque esa es la voluntad agradable y perfecta y la que da firmeza. ¿No es así? Entonces, nos da dominio propio. Entonces, las decisiones que siempre debemos tomar tienen que estar respaldadas ¿por qué? Por la palabra de Dios, para que sean decisiones, no es así, firmes y valientes. En un momento crucial, son los objetivos y los principios los que sirven para ejercitar el dominio propio. Fíjense bien, en un momento crucial, o sea, con dificultad, quiere decir, son los objetivos y los principios los que sirven para ejercitar el dominio propio. ¿Los principios cuáles son acá? Los que marca la palabra de Lo Dios. que marca justamente la palabra de Dios. Tenemos que vivir una vida entonces ¿de qué? De principios. Y cuando hablo de principios, hablo de obediencia a ¿quién? A Dios. De obediencia a Dios. Entonces, tenemos entonces que ¿qué? Si digo que tomemos decisión dice por sentimiento o por... acá está. Fíjense, no sirve que tomemos decisiones movidos por sentimientos, por los propios sentimientos de uno, quiere decir, o por la lógica de lo que yo me imagino, pienso o quiero, o por el legalismo. No, las cosas son así, así, así. Dios cómo actúa en nosotros, con firmeza, pero ¿con qué? Misericordia. Con amor. No hay que confundir la firmeza, no hay que confundirla con ser legalista. Esto es así, ya es así. No. Esto no es así ni es así. Hay que pedir la dirección y la sabiduría. ¿A quién? A Dios. Él nos las va a dar. Él nos las va a dar. Entonces, fíjense qué lindo, ¿no? Dice, necesitamos que el Espíritu Santo nos dé entonces para esto su poder y nos oriente sabiamente, iluminando, dice, en nuestros corazones el libro que Él inspiró. ¿Cuál es el libro que Él inspiró que hoy tenemos nosotros? Lo inspiró el Espíritu Santo. Es la palabra, es la Biblia. Es la Biblia. Y justamente la Biblia, ¿qué es? Una brújula del cristiano. O sea, que esa brújula nos da la dirección correcta que debemos tomar. Es la dirección correcta que debemos tomar. Entonces las consultas siempre, ¿dónde la tenemos? Y las consultas y las soluciones a esas consultas en la palabra de Dios. Entonces no nos podemos desviar ni a izquierda ni a derecha. Tenemos que tener un objetivo. Y esa dirección la tenemos todos, sin excepción, en la palabra de Dios. Nada más que hay un secretito chiquitito, pero grande. Hay que obedecerlo. ¿Sí o no? Porque obedeciendo esa palabra está obedeciendo a quién? A Dios. Está obedeciendo a Dios. Cuarto, ser conscientes que queremos, o sea, ser conscientes que querámoslo o no, somos ejemplos para otros. O sea, tenemos que ser conscientes que, querámoslos o no, seamos ejemplos para otros. Dice, usted y yo aprendemos con base en el ejemplo de otros. Igualmente aprenden ustedes, ¿no? De ustedes, las personas que están, dice, moldeando cerca sus vidas, como la nuestra. Fíjense, acá dice que nosotros nos tenemos que dejar que moldear por otras personas, porque Dios que toma. Para el Espíritu Santo directamente nos toma personas. Por eso la autoridad, personas para que puedan ministrar su vida a través de su palabra, lógica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo a repetir, usted y yo aprendemos con base en el ejemplo de otros. Nosotros aprendimos mucho también de quienes fueron nuestros ¿qué?
líderes que nos ministraban a través de la palabra de quién, de Dios. Por eso uno se extraña mucho a algunos que ya están en la presencia de quién, algunos líderes que ya están en la presencia de Dios y que marcaron la vida de uno. Y nosotros estamos llamados también para marcar la vida de otros a través del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Por eso, no sé si usted y yo aprendemos con base en el ejemplo de otros. Igualmente aprenden de usted las personas que están, dice, moldeándolas, ¿no? Que están cerca moldeándolas. Vidas como nuestra vida. Moldear, ¿qué es? Lograr que nuestros cercanos avancen y ¿qué? Y crezcan. Que sean, dice, aún mejor, dice, fíjense, que nosotros. Detrás de cualquier gran personaje hay alguien que fue su molde y su ejemplo. Dice, alguien que ha sabido imprimirle una visión y moldear su vida. Qué increíble, ¿no? Todo esto, ¿no? Acá nosotros siempre pedimos a Dios y Dios sabe que nosotros deseamos que nuestros discípulos sean mejor que uno. ¿Se dan cuenta? Porque tenemos que ir progresando o no. Tenemos que dejar marcas o no. Y yo me gozo cuando un discípulo, entonces así, veo que se esfuerza. Esfuérzate y sé. Hay que esforzarse en la vida cristiana. ¿Se dan cuenta? Porque Dios se goza de que se esfuerza. Porque el que se esfuerza, ¿qué hace? ¿Tiene qué? Tiene premio en los cielos. Y es beneficioso para la vida. Porque de su interior sí, ahí se fortalece porque corre el río de qué? De agua viva. El ser fortalecido, acuérdense, en nuestro ser interior. Por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, a mí me moldearon mis autoridades anteriores, pero a través de qué? Del Espíritu Santo, de la palabra. Y así todos tenemos que hacer. Entonces, su vida, fíjense qué importante es para Dios, como fue para Dios para Pablo, porque dice instrumento útil es este, y nosotros somos todos instrumentos útiles para Dios, porque nos ha llamado ¿para quién? Para moldear ¿qué? Vidas, para moldear vidas. Así que fíjense en el compromiso que nosotros tenemos para con Dios, porque no es algo nuestro, es el Señor que nos manda a través de nuestras vidas moldear otras vidas. Porque Dios se glorifica a través de ¿qué? De instrumentos de Él. Pablo, ¿cómo lo usó? Con ese poder, como instrumento. Usted y yo, ¿qué somos hoy? Instrumentos. Pero tenemos que ser instrumentos ¿qué? Útiles. Instrumentos útiles para Dios. Ahí está el secreto. Seguimos por acá. Dice así, el apóstol Pablo nos aclara en Filipenses 3:17. Vamos a ver qué dice. Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Fíjense, acá dice el apóstol, ¿no? Pablo nos habla en Filipenses 3:17, vuelvo a repetir, que se le imite a Él como está actuando ahora, ¿no? Por el Espíritu Santo, porque Él a su vez imita a Cristo. Dice, ahora mismo hay quienes están tomando tu ejemplo, pero ¿estás siguiendo a Cristo? ¿Es tu único y suficiente ejemplo? ¿Qué quiere decir acá? ¿Estamos haciendo las cosas como Cristo quiere que hagamos? ¿Para ministrar a quién? A esas personas. Entonces, Pablo acá está dando ese ejemplo, ¿no? Estamos siguiendo a Cristo, porque muchas veces ya creemos que la sabemos todas. Pero, ¿qué pasa acá cuando dice, estás siguiendo a Cristo? Estás metiendo todos los días en su palabra. Estás todos los días orando y pidiendo por las personas que están necesitando solucionar sus problemas, porque usted la va a ministrar, pero que se la va a solucionar, ¿quién es? Es el Espíritu Santo, a través de lo que usted le ministra a esa persona. Entonces, ¿cómo tenemos que estar nosotros, no? Pendientes
en la oración. No perder de vista que... Gracias, Luis. Gracias. La oración es clave. Pero como vuelvo a repetir, antes de orar, ¿qué hago? Por eso se lo digo a ustedes. Por las personas. O cuando tengo que meter a una persona en la oración. Que sea el Señor limpiándome con la sangre de su Hijo Jesucristo. Y como tuve en un par de minutos o horas atrás alguna situación y se me fue la espiritualidad en algo, me tengo que poner en sintonía con quien de vuelta. Porque no puedo pedir al Señor con una mente, ¿no es así? O sea, divagando esa mente y mi corazón sucio. ¿Se dan cuenta? Cuando hablo con un corazón sucio, es un corazón que no está acorde a la voluntad de Dios. Por lo tanto, quiere decir que hay algo, ¿no? Que engendré en mi corazón yo, que no glorifica a quién, a Dios. Y como sé que la responsabilidad es grande, porque Dios no nos pone, ni el que nos pone personas. Hay que ir por sanidad o no hay que ir por sanidad. No hay que pedirle por personas que el Señor se manifieste en milagros. Entonces yo tengo que ser responsable de eso. Y antes de orar, ¿qué hago? Señor, reconozco que soy ¿qué? Pecador. Así de simple, no hay que tener... No, sí. Porque uno se cree que es santito porque está ya cristiano. No. ¿Saben cuántos cristianos están en otra estratosfera? ¿Se dan cuenta? Así de simple se lo digo. Por eso yo tengo que ir, antes de orar, a la presencia. Una oracióncita de 2 minutitos, no es mucho. No es nada. ¿Y saben qué? El Espíritu Santo lo usa a uno como lo debe usar. Como Él quiere usarnos, mejor dicho. Como instrumentos útiles. Útiles. Entonces, ¿en eso tenemos que ser responsables o no? Entonces, descúbrase con la sangre de Cristo y dígale, Señor, llévate todo lo que acumulé en mi corazón, ¿no es así? Y en mi mente. Porque uno piensa muchas cosas. Pero cuando uno ya después le pide al Espíritu Santo que le saque todo esto, ese matete de la cabeza, ya uno, ¿qué hace? Baja los decibeles y se conecta con quién? Con el Espíritu Santo. Porque tenemos muchas peticiones. ¿No es así? ¿Y la mayoría de qué son? De salud. De salud. ¿Sí o no? Sí. De salud son la mayoría. ¿Y por qué se enferman las personas? Y nosotros también, como cristianos. Porque nos falta conexión con Dios. Se lo digo así. Porque esta, cuando no está controlada por el Espíritu Santo, ¿sabe cómo acumula pavadas? ¿Se dan cuenta? ¿Y ensucia qué? ¿Se puede manifestar el Espíritu Santo en la oración que está haciendo? No llega ni al techo. Y el diablo, feliz y contento, porque consigue su objetivo. ¿Vieron? Cuando digo no hay que ser payaso del diablo, es eso, no darle lugar a que el diablo se ría de nosotros, que la oración nuestra no llega al techo. No, la oración nuestra tiene que traspasar el techo y llegar a los cielos. ¿Sí o no? Así. Y para que suceda eso, ¿quién tiene esa responsabilidad de que la oración pase? ¿No es así? Y llegue al cielo. Es nuestra. Entonces cuando ora por su familia, por sus discípulos, por peticiones que nos dan que orar, hay que santificarse. O sea, cuando hablo hay que santificarse es limpie su mente, su corazón, declárese limpio desde la cabeza hasta los pies con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí se pone a orar. Nosotros queremos ver que sucedan milagros, ¿sí o no? ¿Y cómo van a suceder milagros si no estamos nosotros en unidad y en esa comunión íntima? Porque no es en uno, ¿te das cuenta? Es en unidad que tenemos que estar clamándole a quién, a Dios.
O cuando se pide oración, ¿qué hay? ¿Un grupito de 3 o 4 que piden? No creo, ¿no? Cuando se pone, que Sandra pone orar por quién, por fulano, por mengano, que esto, hay que orar todos. Y todos tenemos que estar en una misma sintonía con Dios. Entonces, antes de orar, ¿qué hace? Que el Señor lo limpie con la sangre de su Hijo Jesucristo. Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que soy pecador. Y ahí nomás, ¡tac!, toma mi vida. Úsame como un simple instrumento tuyo. Porque el que hace la obra, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Pero para que haga la obra el Espíritu Santo, es responsabilidad de quién? De cada uno de nosotros. O sea, que nuestro corazón siempre esté humillado ante quién, ante Dios, no ante los hombres, ante Dios. ¿Ahí quedó clarito más o menos? ¿Se entendió o no? ¿Sí? Bueno, gloria a Dios. Dice así: Jesucristo causó fuerte impacto en sus primeros 12, porque su enseñanza estaba respaldada con todo lo que él hacía. Dice, ¿cuántas personas alrededor de usted hablan como usted, hacen las cosas igual o mejor que usted? ¿Se dan cuenta? Entonces, la responsabilidad para que esas personas hagan las cosas bien está en responsabilidad de quién? De cada uno de nosotros. Es cómo la estamos ministrando. O sea, cómo estamos actuando delante de ellas. Entonces, no podemos hacer los bonitos. ¿Sabe que la gente se da cuenta? Porque el asunto es espiritual. La gente sabe cuando usted está bien espiritualmente y cuando no está bien espiritualmente. Porque ¿quién le da ese discernimiento? Ahora, lógico, ¿quién se lo va a dar ese discernimiento? Al que está buscando la presencia de quién. De Dios. Por eso es importante el discernimiento de espíritu. Porque usted me puede decir, mire, es increíble, y no es porque uno se quiera hacer acá el santito, no, yo soy tan pecador como cualquier ser humano. Por eso voy a la presencia de Dios, porque yo sé que el beneficio, ¿se da cuenta? Primero va a ser para quién, siendo la presencia de Dios, para mi persona, y después para los demás, porque yo tengo que tener revelación de Dios para llevar adelante su obra. Por eso cuando la persona viene a uno, llama a uno, deja un mensaje, hasta en los mensajes uno se da cuenta cuando es real y cuando hay verso. Traducido verso cuando es mentira. ¿O no? Así. Pero, ¿qué me toca a mí? ¿Agredir? ¿Qué tengo que hacer? Orar por la persona. Listo. Bueno, está bien. Listo. Pero tengo que orar. Para que no sea impedimento, ¿para qué? Para esa persona. Pues claro, y para el ministerio. Todos tenemos que estar en la misma sintonía para que Dios se glorifique y haya crecimiento. Porque si mi corazón yo lo tengo al otro lado, ¿qué crecimiento va a haber? Ni porque no hay crecimiento tampoco en mi vida espiritual. Entonces, yo necesito que haya crecimiento en mi vida espiritual y que haya crecimiento en lo que Dios me delegó, que es un compromiso que yo tengo con quién, con Dios. Ahí está la cuestión de todo esto. Quinto, desarrollar gran creatividad y resistencia. Vamos a ver qué es esto. Desarrollar gran creatividad y resistencia. ¿Estás desarrollando tu creatividad? ¿Estás aumentando tu capacidad de resistir dificultades y oposición? Todos tenemos pruebas. Entonces dice, ¿estás desarrollando entonces tu creatividad? ¿Quién te da esa creatividad? A vos y a mí. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, espiritual. ¿Estás aumentando tu capacidad de resistir dificultades y oposición? O sea, ¿quién las va a resistir?
A través de usted. El Espíritu El Espíritu Santo también. Acá que está diciendo que todo lo tenemos que hacer con el respaldo de Dios, para ser creativos, para poder superar y resistir las dificultades y la oposición que siempre vamos a tener. Que siempre vamos a tener. Todos tenemos pruebas. El que dice que no tiene prueba, miente. Y acá no hay que tener discernimiento de espíritu, ya directamente. Porque el ser humano, ¿no es así? Trata de hacer las cosas como las ve, las quiere él, ¿se dan cuenta? Y su corazón está lejos de quién cuando actúan de esa forma. Está lejos de Dios. Entonces, ¿qué le toca a uno? Orar. Orar y orar. Porque todos, sin excepción, vuelvo a repetir, tenemos pruebas. Se puede identificar un buen ejemplo cristiano cuando se le critica o cuando enfrenta oposición. Nunca visualiza derrotas, siempre visualiza ¿qué? Oportunidades. Mire, cuando se presenta algo, por algo se presenta. Entonces, ¿qué le tenemos que pedir al Señor? Que esas dificultades, ¿no es así?, se conviertan en ¿qué? A ver, en oportunidades. Oportunidades. Para poder ir mejorando ¿qué? Las cosas. Para poder ir mejorando las cosas. Dice, estimulado, entonces, fíjense, estimulado por Dios a seguir adelante. ¿Qué quiere decir? Que vamos a seguir adelante estimulados por Él. O sea, respaldados por Él. Respaldados por el Espíritu Santo. O sea, cuando seguimos el blanco. Seguimos, como decía Pablo, ¿no? Yo prosigo al blanco. Hacia el objetivo. ¿Y quién hace que yo prosiga hacia el blanco? El Espíritu Santo de quién? De Dios. ¿Se acuerdan? Hay que proseguir el blanco. Vaya, avance, pero siempre, ¿no es así? En el nombre de Jesús. Vaya con el respaldo del Espíritu Santo. Siga el blanco. Dice, no hay que estar disculpándonos ni esperando que todo el mundo comprenda lo que Dios nos llama a hacer. Dice, vamos a ir a 1 de Pedro 2:20. Dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, acá nos dice bien clarito que siempre vamos a vivir en presión y tensión. Siempre vamos a vivir en presión y tensión. Afrontamos la presión que a veces proviene de los familiares. Fíjense, no solamente viene de afuera las presiones, se dan cuenta, las pruebas y todo lo demás, ¿no? Por eso uno tiene que aprender, ¿no?, a vivir en presión y tensión como cristiano. Porque, vuelvo a repetir, afrontamos la presión que a veces proviene de los familiares o de los compañeros, ¿no?, de discípulos. La oposición, la presión y la crítica pueden ayudarnos a desarrollar, y no hay que tenerles miedo a todas esas cosas. Usted tiene que estar seguro a quién sigue, nada más. Usted tiene que estar seguro a quién sigue, porque es el que lo va a estar respaldando en todas estas cosas. Entonces, ¿qué quiere decir? Presión y tensión y dificultades. Olvídese que se van a erradicar de su vida. Eso lo vamos a vivir casi todos los días, pues así, de nuestra existencia. Pero ¿estamos preparados y estamos respaldados o no? ¿Quién nos prepara para esto? ¿Y quién nos respalda para esto? El Espíritu Santo. Así de simple. Entonces, todo, a ver, vamos a ser abofeteados, dice la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Pero lo vamos a qué? A soportar. ¿Pero cómo lo soportamos? ¿Cómo lo vamos a soportar? En el poder estamos del Espíritu. agarraditos de quién? Del Espíritu Santo. Que es el que nos da la sabiduría, que nos da la fortaleza. ¿Se dan cuenta? Y el que hace la obra permanentemente es Él. Entonces, a Cristo lo persiguieron, ¿sí o no? Bueno, ¿cómo no nos van a perseguir a nosotros también como cristianos? ¿Se dan cuenta? Si persiguieron a Cristo. Dice, a Cristo lo persiguieron. A nosotros también nos perseguirán y nos resistirán. Pero nuestro buen ejemplo quedará grabado en los cercanos. Vamos a ver qué dice Juan 15, 20 y 21. Vuelvo a repetir. Juan 15, 20 y 21.
acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que entender, ¿no es así? Que a nosotros nos respalda ¿quién? El que envió a Jesucristo, que es Dios directamente. ¿A través de quién nos respalda? De su Hijo. Porque ¿quién nos dejó su Hijo acá antes de partir a la presencia de su Padre? Al Espíritu Santo de Dios. La sexta, actitud de servicio. Actitud de servicio. Jesús es el máximo ejemplo. No vino para ser servido, sino para servir. Dice, como hijos de Dios estamos llamados a dar, a servir, a ministrar, renunciando voluntariamente a todos los derechos y cumpliendo con nuestras responsabilidades que nos han delegado. Anoten esto, Lucas 22, del 24 al 27, Lucas 22, del 24 al 27, dice así: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorearán de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Y el 27, fíjense, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesucristo mismo está diciendo, ¿no? Nosotros estamos llamados ¿a qué? A servir, no a sentarnos a la silla. ¿Se dan cuenta? Y ahí hablar, opinar, a servir y dar su vida en rescate por quién? Por muchos. Fíjense, el Señor Jesucristo no vino acá para ser servido, sino para servir. Y dar su vida en rescate por quién? Por muchos. Por muchos. Sintetizo acá. Dice el séptimo, quería terminarlo, ¿sí? Ahí está, el séptimo. Alto consciente de confiabilidad. Dice, la confiabilidad del cristiano en sus realizaciones y lo que puede hacer reside en Cristo. Segunda de Corintios 3, 5 y 6, que dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Qué tremendo, ¿no? Entonces, según 2 Corintios 3, 5 y 6, dice así que nuestra competencia viene de parte de quién? De Dios. Nuestra competencia viene de parte de Dios. Segunda de Corintios, ¿cómo? Perdón, Segunda de Corintios 3, 5 y 6. Gracias. Y Filipenses 4:13 que nos dice, no busques excusas, que yo no puedo, que aquí, que allí, que allá, que lo otro, que no. Nada. Porque ¿qué nos dice Filipenses 4:13? Que todo lo podemos en Cristo, que ¿qué? Que nos fortalece. ¿Qué quiere decir? Que cada forma de actuar que se nos presenta, debemos fortalecernos siempre en quién. O cada situación que se nos presenta, primero que tenemos que hacer, fortalecernos ¿qué? En Cristo. En Cristo para poder actuar. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que me da la respuesta y me da la autoridad para poder seguir ministrando. Por lo tanto, ¿qué me da también? Revelación. Miren, fíjense, Dios nos proveerá de todos los recursos necesarios. ¿Para qué? Para hacer todo lo que nos indique.
Esta confianza se desarrolla aprendiendo a caminar en el Espíritu Santo y cultivando una íntima comunión con Él. Tremendo todo esto, ¿no? Entonces, vuelvo a repetirlo porque es importante para que todos lo entendamos. Dios nos proveerá, entonces, ¿qué? Todos los recursos necesarios para hacer todo lo que nos indique. Esta confianza se desarrolla aprendiendo a caminar en el Espíritu Santo y cultivando una íntima comunión con Él. Por lo tanto, ¿qué me da acá cuando estoy en comunión con Él? Cuando estoy en comunión con Él, me da revelación de lo que tengo que hacer, de lo que tengo que acomodar, según en el lugar a que a cada uno lo ha puesto Él. Cada uno tiene una responsabilidad en sus delegaciones. Así son las cosas. Bueno, la aplicación teoterápica muy bonita. Todos nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a ser sus colaboradores. Si le permitimos que nos transforme, seremos sus instrumentos útiles. Entonces, ¿cuándo seremos sus instrumentos útiles? Si le permitimos que nos transforme. ¿Está en cada uno de nosotros dejarnos transformar por Él o no? Cada uno decide. Los cercanos y mucha gente más querrá seguirnos, porque el Señor está dirigiendo nuestro corazón. Así es como hacemos discípulos. En Mateo 28, del 18 al 20 nos manda a ser ¿qué? Discípulos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no me importa. Dejando que Cristo nos moldee a su altura y plenitud. Como hijos de Dios debemos vivir entonces un genuino cambio, fruto del tratamiento que recibimos. En este proceso, otros también son transformados por nuestro ejemplo, es decir, por nuestro testimonio. La restauración personal no es solo beneficio propio, también impacta a nuestros cercanos. Jesucristo, con su estilo de vida en el mundo, dice, capacitó y motivó a 12 hombres a que se comprometieran con un objetivo. Su vida los influyó de tal forma que se consagraron a su causa. Nosotros, ¿por qué estamos acá? Por una causa. Efesios 3:14. ¿Y qué tenemos que hacer? Doblar rodillas por esta causa. Que consiste en conquistar a otros. ¿Pero con quién? Vamos a conquistar a otros con nuestro ejemplo. Dice, para el reino eterno ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Hoy, usted y yo, discípulos del Señor Jesús, estamos siendo cambiados por el amor sanador de Dios, para que seamos ejemplos útiles en sus sabias, poderosas y benditas manos. Así que fíjense, entonces así el valor que Dios nos da a cada uno de nosotros. Él cree en todos nosotros. Aquí nosotros tenemos que creerle a quién, a Él, y estar sujetos a Él y en obediencia a Él, porque esta obra no nos pertenece a nosotros. Él nos involucra en esta obra, porque somos instrumentos útiles, pero esta obra es de quién, del Espíritu Santo. Así que, familia, vamos a hacer una pequeña oración, una pequeña... Sí, perdón. Perdón, ¿me podés repetir el 2 y el 4, por favor? El título. ¿Del 2 y el 4? Sí, por favor. Sí, el 2, vida privada dinámica. Y el 4. El 7, líder. Sí, ahora se lo digo. Dinámica. Sí. Y el 4, ser conscientes que, coma, le pongo porque yo lo sin coma y lo grito rápido, y hay que poner la coma porque si no, no tiene sentido la frase. Entonces, ser conscientes que, querámoslo o no, coma de vuelta, somos ejemplos para otros. Se lo crea o no se lo crea, somos ejemplos para otros, porque Dios lo dictaminó así. ¿El 7 me dijeron? Sí. El 7, ya se los digo. Alto consciente de confiabilidad. Alto consciente de confiabilidad. Alto consciente de confiabilidad. ¿Ya lo tienen?
Sí, señor. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar gracias a Dios por este tiempito que Él nos ha regalado, por gracia también. Gracias por su amor, por su misericordia. Y le pedimos que sea Él glorificándose en cada una de nuestras vidas, reconociendo que le necesitamos. Gracias, papá, porque tú nos escogiste para cosas grandes. Dile gracias. Qué lindo, Señor, que es poder estar en tu presencia, clamándote y pidiéndote para que estas 7 características estén en cada una de nuestras vidas. Porque queremos, Señor, vivir una vida singular, que es única y original, y que es de excelencia, y que tú la tienes para todos tus hijos y tus hijas. Por eso pusimos el ejemplo de Pablo, porque fue mudado a otro hombre, y tú hiciste una transformación increíble en él, y lo usaste, Señor, como un instrumento útil, porque Él te perseguía. Pero para ti, Señor, no hay nada imposible. Tú puedes cambiar cualquier actitud de cualquier persona para tu gloria. Gracias, Señor, por las 7 características. La primera, el empuje interno. Porque cuando hay dificultades y tropiezos, tenemos que salir los lomos, el entendimiento que es a través de tu palabra y actuar como corresponde. No desanimarnos y seguir adelante. Y olvidando lo que quedó atrás. La vida dinámica es la vida privada, la dinámica. ¿Para qué? Para dar buen ejemplo. Y debemos tener tiempo a solas para eso con Dios. Una vida privada y dinámica nos hace recuperar energías emocionalmente y espiritualmente. También el 3, dominio propio, que quiere decir que debemos tener esa voluntad firme para afrontar cualquier situación difícil con total determinación y resolverla. En un momento difícil son los objetivos los principales, los que sirven para ejercitar el dominio propio, porque es el Espíritu Santo que lo ha dado. El 4, ser conscientes que somos ejemplos para otros. Como decía Pablo en Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que sí se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, ser molde, modelo y ejemplo con los demás. Él causó gran impacto, primero con sus 12 discípulos, Jesucristo, porque su enseñanza estaba respaldada con todo lo que Él mismo hacía. Gracias, Señor, te doy. El 5, desarrollar gran creatividad y resistencia. ¿Estás desarrollando vos tu creatividad? ¿Estás aumentando tu capacidad de resistir dificultades y oposición? Quiero decirte que todos, como vimos en el tema, tenemos pruebas. Y ante estas nunca visualice derrotas, no. Siempre visualice oportunidades, estimulados por Dios a seguir adelante. 6, actitud de servicio. Jesús, el máximo ejemplo. No vino para ser servido, sino para servir. Como hijos de Dios estamos llamados a dar, a servir, a ministrar, renunciando voluntariamente, dice, a todos los derechos y cumpliendo nuestras responsabilidades, dejando huellas en otros. Y el 7, alto consciente de confiabilidad. La confiabilidad del cristiano en sus realizaciones y en lo que puede hacer reside en Cristo. Dios nos proveerá todos los recursos necesarios para hacer todo lo que nos indique. Esta confianza
se desarrolla aprendiendo a caminar en el Espíritu Santo y cultivando una íntima comunión con Él. Dale gracias a papá por estos 7 puntos importantes para seguir adelante en su obra y ser usados con poder, con la autoridad del Espíritu Santo. Gracias, papá, porque tú nos llamaste a transformar vidas. Pero tenemos que ser conscientes que tú tienes que seguir formando la nuestra. Por eso no podemos separarnos de ti para poder servir, Señor, para poder seguir transformando otras vidas. Gracias, papá, porque tú nos escogiste. Y esta es una responsabilidad muy grande que tenemos ante ti, que pueda haber unidad en esta iglesia, para que todos estemos en la misma sintonía y podamos ver esos milagros, señales y prodigios que tú nos prometes a través de tu palabra. Por eso te queremos alabar, te queremos bendecir, glorificar tu poderoso y bendito nombre. Padre bendito del cielo, en este mismo momento te pido que seas tú bendiciendo esta tu iglesia. Bendícela, Señor. Por eso levanto mis manos y te pido que también bendigas a los que están, Señor, a través de las pantallas, que se ven por Facebook, por Instagram, por donde estemos. Padre Santo, yo te quiero dar gracias por todos ellos. Y como siervo tuyo y autoridad espiritual que tú me has puesto sobre esta iglesia junto con mi esposa, los bendigo a cada uno de ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo declaro benditos y bienaventurados. Benditos y bienaventurados. Benditos y bienaventurados. 3 veces bienaventurados, 3 veces felices. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gracias, amigos.